iniciar la grabación. Yo lo Mire que que me la, acuerdo, señor, yo lo que me acuerdo es que ese como documental, la guerra era por cuál corriente era la más eficaz en transmisión y la continua no estaba teniendo mucho puntaje porque como la alterna era por pulsos, era la más eficiente para ser transmitida. sí, muy bien. Buenas Entonces, noches, haciendo, profe. buenas noches. Entonces, haciendo esa introducción, ya estoy grabando. Mire que la grabación de la última clase, de la clase 3, el YouTube me la eliminó. No entiendo por qué. Espero que esta no me la elimine también. Bien, entonces Buenas empecemos. noches. Buenas noches. Empecemos así con corriente alterna. Muchachos, la corriente alterna, lo que decía Juan Pablo, tiene sus ventajas frente a la corriente continua. Y una de esas ventajas es que puede transmitirse a grandes distancias la energía y con la corriente continua no, las pérdidas son mayores que con la corriente alterna. ¿Listo? Entonces, ¿por qué se le llama alterna? Porque alterna su polaridad en el tiempo. Si en el eje X está el tiempo y en el eje Y está la tensión, pues en un momento es positiva y en el otro momento es negativa. ¿Listo? Y el ciclo de la onda va desde su valor inicial en cero, pasa por todo el positivo, pasa por todo el negativo y vuelve a cero. ¿Listo? A eso ya vamos a ver cómo esta onda alterna interpreta como un fasor. Eso es más adelantico. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de utilizar la corriente alterna? Es más fácil de transmitir y distribuir, elevando o reduciendo la tensión a largas distancias. Esto de elevar o reducir la tensión no es posible con la corriente continua, o por lo menos no lo era en ese tiempo. ¿Listo? Eh, es más versátil y en cuanto al consumo de energía eléctrica, los motores de corriente alterna son más sencillos de construir que los motores de corriente continua y resultan apropiados para la mayoría de aplicaciones. Y lo otro es que la conversión de corriente alterna a corriente continua es más sencilla y económica gracias a los rectificadores a base de diodos. Los diodos pues son unos elementos eléctricos que pues, son bastante económicos eh, y se utiliza entonces para convertir la corriente alterna a corriente continua. ¿Sí? Son semiconductores de bajo costo, entonces pasar de corriente alterna a corriente continua pues es más sencillo. ¿Cómo se genera o produce una corriente alterna? Miren lo fácil que es simplemente hacer rodar, hacer girar una espira de cobre en medio de un campo magnético. El solo hecho de hacer girar la espira de un material conductor, en este caso de cobre, en un campo magnético, hace que se induzca una tensión en las puntas de la espira. ¿Sí? Miremos aquí bien el dibujo, que en la posición A de la espira, y la hacemos rotar posición B, posición C y posición D, y vuelve a A, ¿si lo ven? Pues va generando una tensión que, de hecho, la podemos seguir de acuerdo al ángulo de giro de la espira. Miren que cuando está en esa posición vertical y ha girado a la posición B 90 grados, produce la mayor tensión positiva. ¿Sí? Vuelve y gira en la posición C y la tensión es prácticamente cero. Vuelve y gira a la posición D y genera una tensión negativa, la máxima tensión negativa, volviendo a la posición cero, habiendo dado una vuelta, ¿sí? Es decir, habiendo girado 360 grados.
Bien, entonces la tensión generada Los o la famosos producción, alternadores. exactamente. Entonces la producción de la corriente alterna se produce al girar una espira conductora dentro de un campo magnético uniforme, se genera una tensión alterna sinusoidal, bien, o senoidal también, se puede decir, entre sus terminales, ¿sí? O entre las puntas de la espira. Al girar la espira, la tensión inducida sigue la forma de una onda senoidal. Entonces, por eso es que nosotros aquí vemos mucho y hablamos mucho de la onda seno y de la onda coseno, que es simplemente una forma de onda. Entonces, ¿cuáles son los valores característicos de la corriente alterna? Son varios. Está el valor instantáneo, que es el valor que toma la tensión en cada instante de tiempo siguiendo la función senoidal. Miren que aquí en un instante de tiempo es cero en la posición A, en otro instante de cero, en la posición B es la mayor tensión, ¿sí? Y yo podría encontrar con la función seno cualquiera de los valores de acuerdo a, al tiempo o al momento en que yo la quiera leer, ¿sí? Entonces, miren que no es una tensión absoluta de, por ejemplo, 120 voltios, sino que en algo, 120 voltios, pues es la tensión RMS, que ya vamos a ver, no es la máxima tensión, no es la tensión pico, pero en algún instante de tiempo va a ser menor. De hecho, en otro instante de tiempo es cero. ¿Sí? Lo que pasa es que es tan rápido que no afecta el comportamiento de los equipos. Ahora bien, el valor máximo de la tensión, ¿sí?, varía a cada instante de tal forma que cada ciclo es dos veces nula y dos veces máxima, pero de sentido opuesto. ¿Sí? ¿Qué es un ciclo? Un ciclo es hacer la onda completa. Esto es un ciclo. ¿Listo? Una sola onda es como, y lo van a ver ahorita, es igual a dar una vuelta en el estadio. ¿Sí? Eso sería un ciclo, ¿cierto? Lo mismo vamos a ver cómo entonces yo puedo representar esa onda como un vector girando en sentido antihorario. Y a eso se le llama fasor. La tensión eficaz, que es la que viene identificada o la que de hecho lee los voltímetros, ¿sí? Los voltímetros no leen la tensión pico o la tensión máxima, sino que leen la tensión eficaz, también se le llama tensión RMS, y está, miremos aquí en el dibujo, está un poquito por debajo de la tensión, eh, de la tensión pico, ¿sí? O del máximo valor de tensión. Como la onda de tensión se comporta de una forma, función seno, la corriente también se comporta igual. ¿Listo? Entonces, la tensión eficaz y la corriente eficaz es debido al cambio y se hace necesario un valor intermedio para realizar los cálculos y medidas. Al igual que con la tensión, en el caso de la corriente, al igual que con la tensión, la corriente varía según la función senoidal, pues este valor es también un valor intermedio, ¿sí? Un valor, de hecho, casi que promedio, ¿sí?, de la suma de todos los valores. Y el valor medio del ciclo completo, pues es la media de todos los valores de un ciclo completo, dado que la mitad son positivos y la otra mitad son negativos, obtendremos un resultado de cero. ¿Sí? Entonces, miremos un poquito las fórmulas. ¿Sí? El valor instantáneo de la tensión con respecto
al tiempo se calcula, miren que utilizando la función seno, utilizando el valor máximo de la tensión multiplicado por el valor seno de quién, del tiempo multiplicado por la W, que es la velocidad angular, la velocidad a la que está girando ese vector. ¿Listo? ¿Y cuál es el valor eficaz de la tensión? El valor de la tensión eficaz es igual al valor máximo dividido raíz de 2. Y de la corriente, pues la misma fórmula. La corriente máxima dividido raíz de 2. Entonces, por ejemplo, de una vez para meterle calculadora a esto, realmente en el toma corriente, aunque usted lea 120 voltios con el multímetro o con el voltímetro, ¿sí? La máxima tensión que está llegando a ese toma corriente es, y lo puedo despejar de acá, el valor máximo de la tensión de esta fórmula, es 120 multiplicado por raíz de 2. Eso me daría como 144. Si no estoy mal, vamos a ver aquí la calculadora. Sí. Sí. Entonces, para que lo tengan en cuenta, Ingeniero, ¿sí? la Por velocidad angular es en radianes por segundo. 1, 1,41. A ver, 120 serían 169 voltios, ¿no? 169 voltios. Pero que es que esta calculadora sí que me mama gallo. 2 raíz, sí, por 120. Bien, entonces que, es una multiplicación ahí. 2 raíz cuadrada, que es 1,41 por 120. Da 169 voltios. 169. Sí, señor. Pues esa es la máxima tensión de la voltaje que nos está llegando allí al toma corriente. Sí. No se Sí, toma para los cálculos matemáticos, señor. hay Sí, alguien iba a unos aportar algo. voltímetros que sí nos miden el RM, que vienen con la función RMS para medir el voltaje total. Sí, cuando hablamos que un equipo funciona a 120 voltios, cualquier equipo, este voltaje que está indicando son los RMS, ¿listo? O el valor medio, pues. No me acuerdo ahorita exactamente cómo es que sale la fórmula, pero pues miren acá, o sea, el por qué, pero no es, o sea, no cogemos ni para los cálculos ni para las medidas, no cogemos la tensión máxima. Cogemos una tensión que de hecho está por debajo, un poco por debajo de la tensión máxima. ¿Listo? Por eso la dividen en raíz de 2. Ingeniero, Sí, y la velocidad angular es en radianes por segundo. sí, señor. Sí, señor. Ya vamos con un ejercicio y se va a dar cuenta eh, que la velocidad angular, pues, claro, tiene que ser radianes por segundo porque estamos hablando de un círculo, ¿no? Y la posición en un círculo son en radianes. ¿Listo? Y si le estoy metiendo la variable velocidad, pues estoy hablando de distancia, ¿sí? Sobre tiempo. Y la distancia en un círculo se mide es en radianes. ¿Sí? Entonces, sí, tiene sentido. Entonces, ¿cuál es el otro valor característico de la corriente alterna? El periodo y la amplitud. Listo. La amplitud, mírenlo acá, hace referencia al eje de la tensión o al eje Y. ¿Listo? El valor máximo. ¿Qué tan amplio es esa onda? ¿Sí? O hasta qué voltaje alcanza a llegar, que sería el valor máximo. Y el periodo está relacionado con el eje Y, con el tiempo. Entonces, para que no se vayan a confundir,
¿sí? Tiempo no es igual a periodo, aunque el periodo sí es un tiempo. Y realmente, ¿cuál es el periodo de una onda? Es el ciclo, hacer el ciclo completo. O sea, ¿cuánto tiempo yo me demoro en dar una sola vuelta al estadio? Entendido desde esa analogía. Entonces, de una vez para que le echen lápiz ahí en 3 minuticos. Si un alternador elemental, por cada vuelta que da la espira, como lo vimos en el primer ejemplo acá, se demora o tarda 20 milésimas de segundo, ¿cuál es su periodo? ¿Cuántas vueltas dará el alternador en un segundo? Sí. Miren que 20 milésimas de segundo es igual a, ¿a cuántos segundos? A 0,02 segundos. Entonces, échale un poquito de cabeza ahí, 1 minuto, 2 minutos máximo para resolver. Esa, esa es fácil, esa es fácil. 50 segundos. Bien, vamos para allá. ¿Todos la resolvieron? Muy bien, Juan Pablo. Entonces, el Señor, periodo, y me lo está dando ahí, ¿cierto? Señor. nada, ingeniero, ahorita no tengo ni lápiz ni papel. Bueno, entonces hagámoslo aquí. Menos mal que está resuelto. Entonces, mire que el mismo ejercicio me está dando la respuesta. Si un alternador elemental por cada vuelta que da la espira produce un ciclo, mire, un ciclo, y tarda 20 milésimas de segundo, pues el periodo, ¿cuál va a ser? 20 milésimas de segundo, 0,02 segundos, que también es igual. ¿Listo? ¿Y cuál? No eran 50 segundos, eran 50 vueltas. ¿Cuál es su periodo? Listo, ya está respondida esta pregunta. ¿Y cuántas vueltas dará el alternador en un segundo? Va a dar 50 vueltas. Listo. ¿Qué es dividir? Sí. ¿Qué es dividir? De hecho, esta sería la forma de hacerlo, que es dividir entonces 1 sobre 0,02. Sí. Entonces, la amplitud o el valor medio del ciclo completo es el valor máximo positivo o negativo de una onda alterna completa. ¿Listo? Eso para que lo tengan en cuenta. ¿Cuál es el otro, la otra valor característico de la corriente alterna? La frecuencia. Y esta es importante para nosotros porque cuando queremos nosotros colocar dos sistemas, dos transformadores, dos alternadores, dos generadores en paralelo, debemos tener en cuenta de que operen a la misma frecuencia. ¿Listo? Miren cómo es la frecuencia. La frecuencia, pues, es la cantidad, ¿sí?, de ciclos que hace la onda alterna en cuánto tiempo? En un solo segundo. ¿Sí? De hecho, y no lo quería decir, pero aquí lo que estamos hallando entonces es la frecuencia. ¿Cuántas vueltas da el alternador o cuántas vueltas le doy yo al estadio, ¿sí?, en un segundo? Todo parte del tiempo, un segundo, ¿listo? Y van a ver ustedes que la frecuencia entonces es igual a 1 sobre T mayúscula, que T mayúscula es el periodo. Véanlo acá, 1 sobre el periodo, que es lo que tarda la espira en dar una sola vuelta, ¿listo?
Entonces, ¿cuál sería la frecuencia de esta onda alterna? ¿Cuántos ciclos está dando en un segundo? ¿O está completando en un segundo? Cuenta. 3. 3 ciclos. Muy bien. Listo. En un segundo, mírenlo acá, hace 3 ciclos. A eso le llamamos 3 hercios. ¿Listo? Y como nos empezamos a meter. En vez de decir ciclo por segundo, decimos hercios. Bien, se mide, o la unidad de medida de la frecuencia son los hercios o ciclos por segundo. Ahora bien, miren que nosotros, pues, y de hecho en la radio lo dicen, ¿no? Encuéntrenos a una frecuencia de 97.4 megahertz. ¿Sí? Es decir, que la onda con la que nos están transmitiendo, pues está, de hecho, 97.4 megahertz o 97 megahertz serían 97 millones de ciclos en un segundo. ¿Listo? Relación entonces entre la frecuencia y velocidad angular, lo que hablaba ahorita Juan Pablo. Sí. La frecuencia, pues mire que pues, yo estoy dándole vueltas a un vector, ¿sí? O a una flecha. Un vector es una flecha en sentido antihorario. La frecuencia está relacionada directamente con la velocidad angular W a la que gira el alternador. Y la velocidad angular es igual a 2pi por la frecuencia. ¿Por qué 2pi? Mire, y se los voy a aplicar de una vez para que lo entiendan fácil. Listo. Esta constante pi, ¿sí? Pi, que equivale a 3,14 y sigue 15, 16, bueno, de hecho todavía no han encontrado el término, es la relación entre el radio del círculo es este pedacito, desde el centro hasta eh, el extremo de la circunferencia, y lo que mide la circunferencia. ¿Sí? Esa relación se le llama número pi. ¿Listo? Crece siempre, si yo hago el círculo más grande y, por ejemplo, el radio aquí son 2 centímetros y la circunferencia, mm, bueno, tendría que multiplicarlo, tiene una determinada medida. Si yo lo hago más grande, ese radio, es decir, obviamente el círculo me va a quedar más grande, y lo divido entre el valor de la circunferencia, siempre me va a dar 3,14. O más bien, el valor de la circunferencia dividido el radio, siempre va a dar 3,14. Entonces, esa relación, por eso aparece acá el número pi. Y la velocidad angular, entonces, es 2 veces pi por la frecuencia. Ya aprendimos allá la frecuencia, ¿no? Frecuencia igual a 1 sobre el periodo. Y el periodo entonces sería igual a que a 1 sobre la frecuencia, porque lo despejo. De esa forma, pues ya tendríamos la W, que en la fórmula de seno de WT era la que nos hacía falta entender. Entonces, ese pequeño ejemplo, ¿qué valor instantáneo alcanzará una tensión de 50 hercios si el valor máximo es de 311? Aquí sí me están dando el valor máximo de la tensión. Y el tiempo es 0,003 segundos. ¿Listo? O 30 milisegundos. Entonces, primero empiezan hallando la velocidad angular. Me están dando la frecuencia. 2pi es una constante por la frecuencia. Me da entonces 100 pi radianes por segundo. Y ya, yo teniendo la W, la reemplazo en mi fórmula
Voy a borrar acá para que se mire bien. Sí. La reemplazo en mi fórmula de, de tensión instantánea. Esta es la instantánea, o sea, ¿qué valor? Miren lo que me están preguntando aquí. El valor instantáneo en este tiempo de una onda que va a una velocidad o que tiene una frecuencia de 50 hercios. Reemplazo, están dando el valor máximo 311, véalos acá. Me están dando la frecuencia, bueno, ya la utilicé para hallar la W. Hallé la W, que son 100 pi radianes por segundo, y me están dando el tiempo, 0,03. Mírenlo acá, 100 pi por 0,03. Esto es igual a 251 voltios. 251.6 voltios. Estos 100 pi, pues lo reemplazan aquí por grados. ¿Listo? Yo puedo entonces hablar en términos de radianes por segundo o en términos de grados. ¿Listo? Bien. Entonces, aunque el valor máximo de la onda es de 311 voltios, en el tiempo 0,003 segundos es de solamente 251.6. Y eso era lo que les decía ahorita. Sí, la onda no tiene un valor fijo de 120 voltios, sino que varía y de hecho llega en algunos momentos a ser cero. Entonces, ¿qué pasa con esto que hemos visto? Pues nosotros podemos, y lo decía Nikola Tesla, colocar ondas en fase y ondas en desfase. ¿Listo? Dos o más ondas sinusoidales estarán en fase si sus valores máximos y mínimos se dan al mismo tiempo. Ojo, miren acá tenemos dos ondas, una verde y otra azul, y aunque no tienen la misma amplitud, podemos decir que están en fase porque pasan al mismo tiempo por cero. ¿Vea? Aquí pasa también al mismo tiempo por cero. Entonces, ellas están, digámoslo así, bailando al mismo ritmo. Bien. Y dos o más ondas sinusoidales no estarán en fase si sus valores máximos y mínimos no se dan al mismo tiempo. Miren que la verde, acá en este dibujo, la verde pasa por cero primero, luego pasa al azul, y estas dos ondas están en desfase de ¿cuánto? De 90 grados. De 90 grados. Por eso es que cuando conectamos la fase A, ¿listo?, con la fase B, en el caso de un circuito trifásico, si nos equivocamos, hacemos un cortocircuito. ¿Listo? Porque aunque esta onda es, por ejemplo, de 220, o digámoslo así, de 120 voltios, y esta también es de 120 y esta 120, no están cruzando por cero al mismo tiempo. No están en fase. ¿Listo? Están en desfase, y para conectar dos sistemas en paralelo debe ser la misma fase, la misma frecuencia. Eh, me falta un par de parámetros. Bien, pero miren, miremos acá. Este dibujo les resume todo lo que les acabo de explicar, se lo resume este dibujo. Empecemos por aquí. Miren que la onda yo la puedo interpretar como el vector dando un giro antihorario, bueno, acá. Y puedo asumir entonces las fórmulas o el tratamiento matemático de un círculo y de un vector con un giro, en vez de aplicar trigonometría y funciones seno y coseno. Yo más bien aplico lo que son
fasores. Y el fasor es muy fácil de interpretar porque está compuesto simplemente de la magnitud o de la amplitud de la onda, el valor de la amplitud y el ángulo de fase. Véanlo acá. Estas dos ondas son de 220 voltios, miren. Pero la una tiene un ángulo de 0 grados y la otra tiene un ángulo de 90 grados. ¿Listo? Es decir, por 0 está pasando primero la de 220 grados 0 y luego pasaría 90 grados después pasaría la de 220 y ellas tienen la misma. Entonces miren que yo en vez de hablar de funciones seno y coseno, voy a hablar de una magnitud o de una amplitud con un ángulo, ¿listo? Con un determinado ángulo. Ah, qué género, que es que eso de los ángulos es muy difícil, pues que yo sepa, nosotros todos los días jodemos con ángulos, ¿no? Molestamos con ángulos, ¿sí? Y sabemos que un ángulo de 45 grados, pues sería más o menos así, el vector estaría en un ángulo de 45 grados. Cuando tomamos una pendiente, de hecho, medimos el ángulo con respecto, ¿sí?, a la normal, ¿sí? O al eje X, pues, o a lo plano, pues, para hablarlo. Entonces, miren, y de acá se los está expresando con dibujito y todo. Yo reemplazo todas estas funciones matemáticas que pues me van a complicar un poco más el chico, lo reemplazo simplemente por el valor del vector, la magnitud del vector y un ángulo. Eso es un fasor. ¿Listo? Mire, vector giratorio o fasor. ¿Listo, Juan Pablo? Muchachos, preguntas Sí, hasta ahí. señor. Yo sé que no es un tema fácil. Sí, señor. Juan Pablo, ambos Juan Pablos, tenemos dos Juan Pablos acá. Y para todos, sé que no es un tema fácil, los invito a que repasen esta clase más de una vez, porque pues no todos los días ustedes ven esto. De hecho, eh, 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 mírense otra vez la clase de corriente alterna del universo mecánico que explica todo esto muy bien. De hecho, explica circuito de RLC también. Pero es súper interesante que ustedes aprendan o sean conscientes de que en un circuito trifásico, bifásico, aunque las magnitudes, puede ser un circuito 440, puede ser un circuito eh, de 7600, puede ser un circuito 13200, la fase A, la fase B y la fase C no están girando al mismo tiempo. Aunque tengan la misma magnitud, no giran al mismo tiempo. Y eso puede hacer que ustedes hagan un cortocircuito, porque cuando leen, ¿sí?, ustedes pueden leer la magnitud con multímetro, ¿sí?, y reconocer cuál es la fase A, cuál es la fase B y cuál es la fase C, no se hace con un multímetro. ¿Listo? Habría entonces que saberlo medir con otro dispositivo para saber conectar en el caso de cuando desconozcan las fases. ¿Listo? ¿Quién es A, quién es B, quién es C? Muchachos, ¿hasta ahí entendido? Sí, Inge. Listo. Entonces, toda Sí, señal señor. sinoidal se puede representar por un vector giratorio que gira en sentido anteriorio, de magnitud igual al valor máximo de la señal. Y aquí dice, la tensión alterna sinusoidal se representa por un vector giratorio en sentido antihorario, cuya magnitud es igual al valor eficaz de la tensión. Acuérdese que el valor eficaz de la tensión no es el valor máximo, ¿sí? Por eso aquí lo resaltan también para que ustedes lo tengan en cuenta.
Bien, miren que no es difícil, pero es de cuidado. ¿Qué pasa con la corriente continua? La corriente continua no tiene todo este tratamiento matemático. Sí, no, en la corriente continua no existe el fasor o no existe la función senoidal ni la... sí, la corriente continua simplemente es una línea y por lo tanto matemáticamente pues va a tener sus fórmulas de una línea, de una recta y eso pues es bastante sencillo. Sin embargo, que como utilizamos la corriente alterna, esta sí no es tan sencilla, ¿sí? Yo debo saber que no puedo conectar una red o un equipo a una red que maneja una frecuencia de 50 hercios, ¿sí? Porque muy posiblemente, pues el equipo debe estar diseñado para trabajar con esa frecuencia y nosotros acá en Colombia trabajamos la red eléctrica a 60 hercios. ¿Listo? Para toda Colombia. Pero en España, en Chile, la trabajan a 50 hercios. ¿Sí? Y para circuitos trifásicos o polifásicos, yo debo saber que aunque las tensiones sean iguales, las magnitudes, pues las, los ángulos con los que van esas fases son diferentes. ¿Sí? Aquí a lo último nos estamos remitiendo es a un ángulo, ¿no? A un ángulo. ¿Listo? Y esto es lo que quiere decir esto de la representación vectorial de la onda alterna. Bien, entonces vamos a ver o hacer la introducción a la siguiente presentación. Permítame que ustedes, hay una última presentación para ver esta primera parte del curso. Tendríamos que hacer unos ejercicios, ya les ubico los ejercicios para dejárselos a ustedes de esto con corriente alterna. Qué chévere, cuando lo logran entender, van a ver que ya no es tan desconocido. Listo, pues, vamos a aquí, creo que presentaciones, electricidad, conceptos generales, corriente alterna. Bueno, aquí tengo una teoría básica de la electricidad. La presentación chévere que me bajé. Miremos si viene lo de la corriente alterna. Bueno, vienen unos ejercicios también muy buenos, ya más gráficos, pero este es muy básico. Ni siquiera ahorita se los comparto, pero vamos a ver aquí en conceptos generales. Los efectos de la electricidad. Bueno, a reforzar un poquito de esto de corriente alterna. Entonces, nos falta ver resistencia eléctrica. No la hemos visto, ¿cierto que no? A profundidad. Sí. La resistencia eléctrica, y ya para terminar estos 10 minutos, pues está muy vinculada a las características de los materiales. Entonces nosotros en electricidad reconocemos solo tres tipos de materiales, o los que son aislantes, o los que son conductores, o los que son semiconductores. ¿Listo? La resistencia eléctrica es una propiedad de los materiales que se opone, esa propiedad del material se opone al paso de la corriente. ¿Listo? Entonces, si se opone totalmente, es un aislante, materiales que no dejan pasar la corriente o la dejan pasar muy difícilmente, ¿sí? Materiales por los que puede circular corriente eléctrica con gran facilidad, por ejemplo, los metálicos, oro, plata, cobre, los llamamos conductores, y algunos materiales se comportan como semiconductores, pues en determinadas circunstancias pueden ser conductores o no, ¿sí? Como el silicio y el germanio. Esta propiedad semiconductora es muy utilizada en electrónica. ¿Listo?
para, por ejemplo, hacer de interruptor o switch. Y miren cómo estos dos conceptos son muy parecidos, pero no son iguales, lo que es tensión eléctrica y fuerza electromotriz. Tensión eléctrica, si tenemos un cuerpo con potencial negativo y otro con potencial positivo, entonces entre estos dos cuerpos tenemos una diferencia de potencial y podría circular una corriente. Si no existe este fenómeno o no hay una diferencia de potencial, no va a circular corriente. La diferencia de potencial es la que permite que fluyan los electrones o haya flujo, ¿sí? Y este flujo de electrones, pues, es la corriente. Más la fuerza electromotriz es la capacidad que tienen algunos aparatos para movilizar carga eléctrica. Es la energía proveniente de, ojo, de cualquier fuente, medio o dispositivo que suministre corriente eléctrica. Eso tiene mucho que ver con la parte de los alternadores, ¿sí? Hablamos es de fuerza electromotriz. Y miren lo que es la diferencia de potencial, el concepto de diferencia de potencial. Esto es como un repaso para que les quede grabado tensión, corriente, resistencia. La diferencia de potencial la podemos representar como dos tanques, ¿sí? El uno está casi prácticamente lleno y el otro está medio, ¿sí? Y están unidos por una tubería. La válvula está cerrada. Bien. ¿Qué pasa si yo abro la válvula? El agua se mueve, dije, que era el nivel. El agua se mueve. ¿De dónde? ¿Desde qué tanque a qué Desde tanque? más lleno. El que está más lleno. Desde la al B. Exacto, desde mayor potencial al menor potencial. Eso es diferencia de potencial. ¿Listo? O en este caso sería una diferencia de altura. ¿Sí? En el caso de la corriente, ¿sí? Sería positivo y negativo o fase y neutro. ¿Listo? Entonces, en este circuito hidráulico, la intensidad de corriente está representada por el caudal. Solo va a fluir corriente si yo abro la válvula. La válvula entonces va a ser ¿quién? El interruptor, ¿cierto? Sí, señor. Y la obstrucción en la tubería, y de hecho la curva también, va a ser la resistencia. Bien. Así es que se comporta la tensión, la corriente y la resistencia en un circuito análogo hidráulico. Mírenlo, entonces ya representado. Este es un circuito hidráulico y este sería el circuito eléctrico. ¿Sí lo ven? La bomba de agua sería la fuente, para nosotros sería la pila, la válvula, el interruptor, el potencial alto y el potencial bajo. Entre esos dos potenciales, la resistencia. Para que exista un circuito eléctrico, y vuelvo y se lo repito, deben existir tres componentes básicos. Si ninguno de ellos está presente, si alguno de ellos falta, pues no es un circuito eléctrico. Los tres son la fuente, el consumidor, que sería el elemento, puede ser una bombilla, una nevera, el aparato que me va a consumir energía, ¿sí? Y el conductor. Y el medio conductor, que no necesariamente tiene que ser un cable, puede ser un gas, ¿listo? También, pero pues típicamente es un cable. Si falta uno de esos tres, no. Y de hecho, mire qué es lo que hace la pila. La pila, ¿qué es lo que hace? Generar un positivo y un negativo, ¿cierto? Una diferencia de potencial. Hay allí dos materiales, uno cargado positivamente y el otro cargado negativamente, y por eso puede fluir corriente cuando yo le conecto una plancha, una luz, ¿listo? Lo que sea. El interruptor simplemente es un medio de desconexión, pero el circuito puede existir sin interruptor, ¿listo? Es un elemento de corte, pero puede existir sin el interruptor. ¿Listo? Y los Y para elementos repasar, de maniobra, ingeniero.
Sí. Y pues para repasar la potencia entonces es el análogo, o más bien es hacer un trabajo la capacidad de hacer un trabajo en un determinado, prácticamente en un determinado tiempo, ¿verdad? Trabajo sobre tiempo es igual a potencia o también tensión por corriente. Entonces, aquí un ejercicio para terminar. Un ventilador de una oficina pequeña tiene una etiqueta en la base que indica 120 voltios. Este ventilador funciona a 120 voltios y tiene una potencia de consumo de 55 vatios. Entonces encontremos cuál es la corriente de operación de este ventilador y cuál es su resistencia eléctrica. Y si el ventilador se deja trabajando durante toda la noche o 8 horas, en la noche se le olvidó apagarlo, pues estamos allá en la costa que hace calor por la noche también, ¿cuánta energía se pierde? Les voy a dejar aquí las fórmulas. Tensión es igual a corriente por resistencia. ¿Sí? Potencia es igual a tensión por corriente. ¿Sí? Y energía es igual a potencia por tiempo. Tienen ahí 2.18. la oportunidad de hacerlo. Aplicando la ley de Ohm y la ley de Watt. Ya para terminar, este módulo de electricidad básica, prácticamente lo terminamos. Entonces, vamos a resolverlo para que todos lo comprendan. Y mire que es de un equipo básico que la mayoría de nosotros lo tenemos en la casa. ¿Listo? Me están dando, yo siempre cuando cojan un ejercicio, establezcan qué valor les están dando, qué variables les están dando. A mí me están dando la tensión, acá en el ejercicio 120 voltios, y me están dando la potencia, 55 vatios. Miren que si yo aplico la ley de Ohm solita, donde la tensión dice que es igual a la corriente por la resistencia, sí, tengo la tensión, muy bien, pero no tengo ni la corriente ni la resistencia. De hecho, la corriente me la están preguntando. Y si cojo la fórmula de potencia, la ley de Watt, me dice que la potencia es igual a la tensión por la corriente. Ah, bueno, el ejercicio me está dando la tensión, ¿cierto? 120 voltios. Y me está dando la potencia. ¿Puedo hallar la corriente? Sí, ¿cierto? Despejo la corriente. Siempre para que ustedes despejen una variable que es desconocida y la quieran hallar, deben pasar lo que está acompañando esa variable. Si está multiplicando, deben pasarlo al otro lado de la igualdad dividiendo. Entonces la fórmula quedaría, la P quedaría quieta, ¿sí? El igual acá, la tensión está acompañando la corriente multiplicando, la voy a pasar dividiendo, potencia sobre tensión. A eso sería igual la corriente. Si reemplazo la corriente sería igual a la potencia es 55 vatios dividido la tensión que son 120 voltios. ¿La cogieron hasta ahí? 0. Eso ¿Cuánto da da eso? 0.45. 0.45. 0.45 amperios. ¿Ahora sí puedo hallar la resistencia? Sí, porque ya rayé la corriente. Aplico ley de Ohm, le hago lo mismo, despejo, resistencia, entonces sería igual a la tensión sobre la corriente, ¿cierto? ¿Cuánto me da?
Reemplazando sería resistencia igual a 120 sobre 261.8. 0,45. ¿Cuánto? 261.8. 261, ¿no? O 262 aproximadamente ohmios, ¿no? Porque la resistencia se mide en ohmios. Voy a borrar aquí. Y ahora, si el ventilador se deja trabajando 8 horas, ¿cuánta energía se pierde? La energía es igual a la potencia por el tiempo. Listo. Si reemplazo, la energía sería igual, entonces, la potencia es de 55 vatios por las 8 horas. ¿Cuánto me da eso? 440. 440 vatio por hora. Por hora, exacto. Y si yo les hago la pregunta, ¿cuánta plata se perdió si el kilovatio hora está a 1.200 pesos? ¿Cuánta platica se perdió ahí por dejar prendido el ventilador? 2.280 creo que era. Ojo que aquí están en vatio hora. Esta es con cáscara porque ustedes tienen que pasar estos vatios a kilovatios. Si lo paso a kilovatios, lo divido entre 1.000, 4.4. me quedaría 0,44 kilovatios. Por 0,44, ¿cuánto da? 1.200 por 0,44 kilovatios. 528. 128. 528 pesos. Listo. Pero no es mucho. Sí, no es mucho. Sigan dejando prendido el ventilador. Ajá, y las luces. Bueno, muchachos, hasta ahí la clase de hoy. Espero que mañana ya empecemos con nuestro segundo módulo. Voy a dejar un examen para que ustedes entrenen y la clase queda grabada también. Vamos a dar la clase de hoy. Sí, la voy a enviar, voy a subirla a YouTube y la envío. No, pero yo me refiero a las imágenes. Ah, claro, la presentación, sí, señor.